¿Cuál fue el incidente del que todo tu colegio hablaba? Historia 1. En mi primer año de preparatoria, apenas unas semanas después de que expulsaron a unos 20 jóvenes por estar involucrados con sustancias ilegales, nuestro director fue detenido. Resulta que había desviado cerca de $160.000 de una organización benéfica que él mismo había fundado en honor a su hija fallecida. Corría el rumor de que gran parte del dinero se había dedicado a viajes al extranjero. Ya en el primer día de clases del año pasado, mi profesora de español se fue a dar clases a otra escuela. Luego supe que estaba casada con mi profesor actual de historia. Unas semanas después, él dejó de asistir y creamos una historia para justificar su ausencia, diciendo que se había ido a una misión peligrosa en el extranjero. La verdad era mucho más oscura. Mi ex profesora de español le había atacado con un objeto cortante en el rostro. Para colmo, el profesor de historia que lo reemplazó terminó siendo un delincuente condenado. Historia 2. La guerra del ketchup. La administración pensó que la política de ofrecer ketchup gratis en la cafetería estaba siendo mal usada. Así que decidieron cobrar 10 centavos por cada dispensador que usaran para controlar el presupuesto del ketchup. El primer dispensador era gratis para engancharte. Ahí es cuando aparece nuestro héroe Dustin. Él fue a Sam's Club y compró el envase más grande de ese dulce y picante oro rojo. Lo trajo a la hora del almuerzo y comenzó a repartirlo gratis mientras gritaba a los cuatro vientos que era cuestión de libertad, citando frases de la película Punto de Vendetta. Pero no pasó mucho tiempo antes de que lo pararan en seco. Lo llevaron con el director y le suspendieron una semana por conducta alterada. Inmediatamente se volvió una leyenda local. Su foto apareció en el periódico del pueblo. Después de 2 días, la suspensión fue levantada porque el director cedió ante la presión mediática un pequeño artículo en la página 7 del periódico gratuito de un pueblo de menos de 30.000 habitantes. Lo mencionaron tanto el director como el orador de la graduación en sus discursos, y lo más importante, el ketchup volvió a ser gratis, aunque sospechamos que ahora lo están aguando un poco. En resumen, un héroe local luchó contra el sistema y demostró que el ketchup es un derecho divino para todos los verdaderos Muricans. Historia 3. Cuando estaba en la preparatoria tenía un día especial llamado Día Buno para fomentar la unión. Básicamente, toda la escuela se reunía en el auditorio para jugar, ver videos y pasar 3 horas encerrados, sudando y algo inquietos por el confinamiento. Algunos alumnos se ofrecieron a traer refrescos y bocadillos para la tarde y la escuela aceptó entusiasmada. Ellos llevó brownies, galletas, pasteles, muffins, de todo. Unas horas después todos comenzaron a actuar de manera muy extraña, incluido el director y los profesores. Resultó que en todo lo que trajeron había hierba disimulada. Los estudiantes involucrados fueron expulsados. Probablemente fue la experiencia más alocada que viví en toda la preparatoria. También recuerdo aquella vez que un chico llevó un objeto afilado y trató de enfrentarse a su maestro. Cuando llegó la policía, el joven se escapó, así que la escuela entró en lockdown. Al final, lo encontraron 3 cuadras más allá, resguardado en el baño de un McDonald's. Y ni qué decir del quarterback que se quedó con una muchacha detrás de la escuela y luego no paró de presumirlo. Hasta que le pusieron el apodo de Bush Boy. Las escuelas en el centro de New Haven, Connecticut, definitivamente nunca aburren. Historia 4. Cuando estaba en mi penúltimo año de preparatoria, conocí a un chico que cursaba un año menos que yo, era de una de mis clases. Él siempre presumía que sus padres le permitían manejar una camioneta sin tener ni licencia ni permiso. Yo le decía que eso era una locura, que podía terminar hundiéndose él mismo o causándole daño a alguien más. Esto fue un viernes. Pero, al siguiente día en la noche, o quizá el fin de semana siguiente, perdió el control de la camioneta y terminó arrebatándole la vida a sus 2 mejores amigos. Ellos viajaban en la caja, en la parte trasera del vehículo, y cuando él perdió el control, ambos fallecieron en el lugar del accidente. El conductor sufrió heridas graves en las piernas, pero al menos físicamente se recuperó. Los 2 chicos que perdieron la vida eran las personas más amables de toda la escuela. Se llevaban bien con todos, nunca causaban problemas y en general eran 2 grandes personas. La noticia quebró el ánimo de toda la comunidad escolar. Después supe que el conductor se casó, tuvo un hijo y, tristemente, terminó sucumbiendo a una sobredosis, dejando atrás a su esposa y a su pequeño. También escuché que la familia del conductor había atravesado muchas tragedias, incluyendo la pérdida de 2 hermanos. Si no me equivoco, uno de ellos decidió poner fin a sus días. Historia 5. No fue idea mía, sino de un amigo mío. Comenzaron limpiando con presión el emblema de su escuela en el estacionamiento principal del colegio rival.
Pero los de allá no se quedaron callados. Ellos usaron gasolina para marcar su señal en el campo de fútbol. Luego, los chicos de audio y video, junto con el equipo de campo traviesa y el equipo de fútbol, se unieron para meter el vehículo del oficial de asistencia dentro de la biblioteca. Y eso no fue todo, también hicieron pasar 2 pallets de papel higiénico por una trituradora justo en la plaza central del colegio. Para cerrar con broche de oro, alguien terminó lanzando una bengala. ¡Qué jaleo se armó! Historia 6. La asistente del director sorprendió al atractivo profesor de ciencias. Imagínate a un Emilio Estevez con un toque polaco junto a una estudiante de 17 años en su salón después del horario escolar. No sé exactamente qué fue lo que vio, pero se sabía que ella solía tener encuentros íntimos con él en el estacionamiento, así que puedes imaginarte el resto. El hombre fue despedido y terminó en prisión. Al parecer, estuvieron en una relación bastante seria mientras ella todavía era estudiante. Después se casaron, pero ahora ya están divorciados. Historia 7. Uy, tengo un par de historias que no te vas a creer. Para empezar, había un maestro de historia estadounidense que ya tenía más de 70 años, y un día simplemente perdió el control en medio de una clase. La situación fue tan caótica que tuvieron que suspender las actividades en ese salón por el resto del día. Imagínate el desastre. Y en otra ocasión, cuando yo estaba en tercer año, 2 chicos de último curso pintaron con aerosol una enorme figura blanca en el campo de práctica que queda abajo en la colina, algo bastante atrevido. Cualquiera que mirara por las ventanas de un lado del edificio podía verla clarito. Pero lo más gracioso es que el director, sin mucha creatividad, mandó al conserje a echarle diluyente a la pintura para borrarla. El tipo solo la aplicó sobre el dibujo y, en lugar de desaparecer, esa figura blanca se transformó en un marrón oscuro. Para todos nosotros, unos adolescentes revoltosos, eso solo lo hizo más divertido. Y para rematar, hubo un chofer de autobús que perdió el juicio y retuvo a todos los estudiantes que llevaba por unas horas porque sospechaba que una chica estaba usando el teléfono celular. Cuando otra alumna intentó pedir ayuda, el conductor le quitó el celular. Lo único que hicieron fue suspenderlo un día. Increíble. Historia 8. Un enfrentamiento racial de gran magnitud involucró a varios chicos de cursos superiores y culminó con un grupo de hombres pakistaníes mayores plantados frente a nuestra escuela, portando machetes, cuchillos y otras armas. A nosotros nos llevaron apresuradamente al gimnasio, mientras llegaban las camionetas antidisturbios, se realizaban arrestos y, luego de todo, simplemente nos fuimos caminando a casa como si nada hubiera pasado. En otra ocasión, una chica de mi curso se involucró con narcos, terminó víctima de un fatal desenlace y su cuerpo apareció abandonado en el parque justo frente a la escuela. Bienvenidos a la realidad de la vida en Londres. Historia 9. Teníamos un pasillo que en vez de paredes tenía puros ventanales, y 2 chicos estaban jugando por ahí. Uno estaba afuera y el otro adentro. Según me contaron, estaban persiguiéndose el uno al otro. Bueno, no sé qué les pasó exactamente, pero como que ambos en el mismo momento decidieron estrellarse contra el mismo vidrio. El cristal se fracturó y el chico que estaba afuera quedó gravemente herido por fragmentos que se clavaron en varias partes de su cuerpo. La cara, la cabeza, los brazos y hasta en esa zona donde la pierna se une al torso. La escena fue desgarradora, perdió mucha vitalidad y terminó emprendiendo el viaje sin retorno dentro de la escuela. Historia 10. Una chica nueva llegó justo la semana antes de las fotos escolares. El director anunció que no permitirían colores de cabello artificiales esos jóvenes con sus tintes azules, y que usarían Photoshop para eliminar esos colores en las fotos. Entonces, el cabello rubio de la chica nueva fue editado para verse castaño. Pero la chica nueva, para demostrar que realmente era rubia natural, se plantó frente al director y le mostró su parte íntima. Como consecuencia la suspendieron de inmediato, pero eso solo la convirtió en la chica más popular del año. Historia 11. Oh, tengo un par de historias de esas, las más grandes. Hace como 3 años, 2 chicas como su broma de último año, no algo planeado por toda la clase, sino una idea impulsiva que se les ocurrió a ellas solas, armaron un dispositivo casero que provocaba una gran humareda y lo activaron en medio de un pasillo. Esto fue casi al final del ciclo escolar. Justo cuando estaban a punto de graduarse, pero las expulsaron por este acto y no pudieron obtener su diploma. Una de ellas incluso contaba con una beca completa para la universidad pública más reconocida del estado, pero, claro, nunca pudo aprovecharla. El año pasado, un chico de tercero que era bastante desagradable y estaba en mi grado, fue descubierto teniendo un encuentro apasionado con una chica de primer año en uno de los baños de la escuela.
Los amigos del chico lo veían como un héroe, pero la mayoría culpaba a la chica. A él lo suspendieron por una semana y cuando volvió, los padres de ella decidieron protegerla sacándola de la escuela. Antes de que yo llegara a la escuela, hubo un conflicto cuando el periódico estudiantil publicó una caricatura del director representado como dos caras, del Batman. Él se molestó muchísimo, así que eliminó la clase de producción del periódico y cerró el club, cancelando el periódico casi en su totalidad. Entonces, muchos estudiantes se organizaron y protestaron. Salieron de sus clases y se reunieron en el patio para exigir que el periódico regresara. La protesta tuvo éxito, pero un chico del grupo se subió a un árbol y no quiso bajar. La policía revisó su casillero y encontraron una considerable cantidad de hierba. Historia 12. En nuestro primer año de secundaria teníamos una presidenta de clase, la típica chica callada y estudiosa. Una noche, decidió enviar unas fotografías íntimas al chico que le gustaba, pero él cometió una traición terrible, las difundió entre sus amigos. Antes de que empezara la escuela al día siguiente, todo el colegio ya tenía copias de esas imágenes. La chica fue apartada de su cargo y, para rematar, el oficial estatal que además entrenaba el equipo de softball en el que ella jugaba, se presentó en su casa para contarles a sus padres lo sucedido. Esa historia fue tema de murmullos y susurros en nuestro pequeño pueblo durante años. Historia 13. No fue en mi escuela, pero un compañero de trabajo me contó una historia que me dejó pensando. Resulta que para su broma de graduación, él y varios amigos pasaron todo el verano construyendo una enorme escultura de concreto con una forma provocativa que representaba la masculinidad. La colocaron en el vestíbulo justo el primer día del ciclo escolar, para que todos la vieran al llegar, pero eso no fue todo. Durante las vacaciones de primavera, casi todos los espacios de estacionamiento del lugar aparecieron marcados con señales que indicaban lugares para personas con discapacidad. Imagínate el revuelo que causó, porque reparar todo eso le costó a la escuela una suma considerable. Lo más sorprendente es que nunca lograron descubrir a los responsables. De verdad, se arriesgaron mucho con esa broma, y les salió perfecta. Historia 14. Un chico improvisó lo que él llamó una bomba. En realidad era una bengala sujeta a un temporizador, que dejó dentro de una caja de madera sobre el escritorio de un profesor. La intención era hacer una travesura, pero cuando la bengala se encendió, la caja comenzó a arder y rápidamente el fuego se propagó al escritorio. Toda la escuela tuvo que ser evacuada de inmediato. En ese momento, nos parecía una locura y no podíamos contener la risa. Al final, el chico no enfrentó mayores consecuencias gracias a la influencia que sus padres ejercían sobre el director del colegio. Historia 15. Yo estudié en una escuela realmente pequeña, con apenas unos 200 estudiantes en total. Pero durante el tiempo que estuve ahí, hubo un episodio que cambió las cosas para todos, y ocurrió cuando yo estaba en tercer grado. Un chico de quinto año amarró una barra de chocolate a un hilo. Y justo en ese momento empezó a gritarle una cantidad de groserías a la subdirectora, que era una mujer bastante grande. Luego salió corriendo, y para nosotros parecía que la subdirectora estaba persiguiendo una barra de chocolate. Claro, al final lo expulsaron y la tolerancia en la escuela bajó considerablemente, pero, honestamente, fue lo más divertido que he visto en mi vida. Historia 16. Un personaje importante de una universidad reconocida venía a visitar nuestra escuela durante todo el día. Aunque la verdad es que eligieron una fecha bastante desafortunada. Justo en plena semana del espíritu escolar. Los estudiantes de último año llegamos vestidos con ropa temática del agua. Llevando pistolas de agua, globos llenos, botellas con pequeños agujeros en las tapas para rociar, y demás. Básicamente, armamos una verdadera inundación en el atrio principal, y el representante de la universidad fue testigo de todo ese desmadre. Como era de esperarse, el animado rally escolar se canceló inmediatamente. Historia 17. Vivía en el campo en el sur. El condado decidió que iban a traer a jóvenes de la ciudad para que estudiaran en nuestras escuelas. A los locales, que eran muy cerrados y racistas, no les gustó nada. Llegaron a pintar insultos racistas en las piedras del lugar y les gritaban groserías apenas los nuevos estudiantes llegaban a la escuela. Recuerdo haber presenciado todo eso como si fuera algo sacado de los años 40, y eso pasó en 1998. Obviamente, los locales terminaron suspendidos y expulsados por su actitud. Mientras tanto, nosotros, los jóvenes de la ciudad, logramos llegar no solo a competir, sino a alcanzar las finales estatales varias veces. Hasta hoy sigo siendo amigo de algunos de ellos, personas de verdad de fiar. Han llegado mucho más lejos en la vida que esos malditos racistas cerrados de mente.
Historia 18. Oh, qué historia. La que me viene a la mente es cuando nuestro autoproclamado rey del campus, Zack, decidió que su amigo nerd estaba desesperadamente necesitando novia y se puso en la misión de conseguirle una. Pero resulta que no era tan fácil encontrar a alguien que quisiera salir con él. Entonces, siendo un poco atrevido, Zack se disfrazó de chica, se puso a llamar Bambi y terminó yendo a una cita con su amigo nerd. Lo que pasó después, bueno, digamos que la diversión estuvo garantizada y las risas no pararon, fue todo un caos cómico. Historia 19. En mi escuela hubo de todo. Peleas constantes, jóvenes atrapados con armas, alumnos que pusieron fin a sus días, accidentes automovilísticos y decomisos de sustancias prohibidas. Pero hay un episodio que siempre quedó grabado en mi memoria. No por su gravedad, sino por lo absurdo que resultó. Ocurrió en la clase de español cuando estábamos en 9º grado. Éramos unos 35 alumnos en el salón, todos trabajando por su cuenta en un ejercicio de conjugación mientras se charlaba de vez en cuando. Como suele pasar a los 14 años, yo estaba en mi mundo, aburrido y un poco rebelde, negándome a hacer la tarea y más bien mirando distraído por la ventana hacia el pasillo. De repente, un destello dorado entre tanto uniforme azul marino captó mi atención. Vaya, llegó la policía, pensé. En realidad, no fue algo que me sorprendiera mucho. Teníamos de 5 a 6 agentes en el plantel todo el tiempo. Ese destello dorado volvió a aparecer, y ahora no fui el único en notarlo. Rápidamente se corrió la voz por el salón sobre ese oficial que caminaba con paso firme afuera del aula. Vi un tercer reflejo en la placa cuando, de golpe, el policía abrió la puerta de par en par. Él y 2 agentes entraron corriendo, cerrando la puerta tras de sí. Todos los ojos se clavaron en ellos y uno de los oficiales gritó con autoridad: «Damarcus». Damarcus no era ningún chico cualquiera. Pesaba cerca de 115 kilos y medía alrededor de 1.9 metros. Era conocido por ser el tipo al que siempre podía sacudir para conseguir coca. Entonces, Damarcus se levantó con calma desde el fondo del salón. Los policías se apartaron de la puerta y se quitaron las esposas al acercarse para intentar detener a ese gigante adolescente. Noté algo en su mirada, ese instante donde decides que no te rendirás sin dar pelea. Fue tan claro que se pudo sentir. De repente, Damarcus saltó 3 o 4 escritorios y empezó a correr a toda velocidad hacia la puerta. Los oficiales salieron tras él como flechas. Al llegar a la salida, una amiga suya, una chica pequeña llamada Janelle, abrió la puerta y le gritó: «Más te vale que corras, Damarcus». Él salió corriendo y todos quedamos boquiabiertos porque en realidad logró burlar a los policías. Ellos también parecían un poco sorprendidos y comenzaron a hablar entre ellos, suponiendo que sus compañeros que vigilaban las otras entradas lo detendrían. Uno de ellos tomó el radio para informar cuando, de repente, abrió la boca, no por enojo sino por asombro, era Damarcus de regreso. Al parecer, se había sentido en deuda por no agradecerle a Janelle por ayudarlo a escapar, así que volvió solo para darle las gracias. Apenas alcanzó a decir: «Gracias, Janelle, de verdad aprecio», antes de que lo derribaran y se lo llevaran finalmente bajo custodia. Después me enteré de que en su mochila llevaba varias onzas de coca, repartidas en una docena de bolsitas de plástico. Lo acusaron de posesión con intención de distribuir. No sé bien por qué, pero esta historia siempre quedó grabada en mí. Seguro no fue el suceso más impactante del año. Peleas monumentales como la de «Me arruinaste la peluca», la borrachera y el baño desnudo de Emily en público, la orgía aprobada por un maestro en el salón de biología o incluso el doble desenlace fatal en el closet de suministros de química tuvieron más peso. Pero fue la total falta de instinto para huir de Damarcus, y su sorprendente educación en medio de todo, lo que hizo que esta captura de sustancias ilícitas quedara marcada en mi memoria para siempre. Historia 20. Teníamos un profesor de coro que terminó enviando imágenes inapropiadas a algunos estudiantes varones. Al parecer, mantenían algún tipo de vínculo hasta que uno de los padres descubrió dichas fotografías. El chico perdió el control. Supuestamente bajo el efecto de alguna sustancia, se rumorea que fue PCP y salió corriendo del salón para guarecerse en el baño. Cuando el oficial de policía de la escuela lo enfrentó, el joven seguía desbordado, por lo que lo dejaron encerrado en el baño hasta que llegaron refuerzos. Para intentar tranquilizarlo, terminaron usando gas pimienta, lo que solo avivó la tormenta. 3 oficiales no pudieron someterlo. Fue una lucha intensa y desesperada. Justo al lado estaba la clase del entrenador de lucha libre, quien decidió intervenir. El entrenador logró derribarlo con un golpe contundente y lo controló con una llave en el cuello. Finalmente, lo esposaron a una silla de ruedas y lo escoltaron hasta la cárcel. Vi todo esto desde mi clase de español, que quedaba justo al otro lado del pasillo.
Al final, ese entrenador fue despedido al año siguiente por causar una lesión grave en la nariz de un estudiante que intentó enfrentarlo. Historia 21. Un compañero de clase mío, que tendría como 14 o 15 años en ese entonces, estaba entrando al gimnasio para jugar algo de básquetbol. En plan de presumir frente a unas chicas, se lanzó para tocar el letrero de salida que estaba colgado. Tenía un anillo en el dedo índice de la mano derecha. Y justo ese anillo se enganchó en la punta inferior de la letra X del letrero y le arrancó el dedo de una. Esa historia todavía sigue circulando en nuestro colegio, a pesar de que ya nos graduamos hace como 7 u 8 años. Es una locura que nadie pueda olvidar. Historia 22. Durante mi penúltimo año de secundaria, 3 amigos estaban haciendo tonterías cerca de las vías del tren después de clases, saltando dentro y fuera de los trenes en movimiento. En un momento, uno de ellos estaba demasiado cerca y no se percató de un escalón bajo que se acercaba. Ese golpe le provocó una grave lesión en el pie, varios centímetros por encima del tobillo. La situación pudo haber sido trágica, pues perdió mucha sangre, pero por fortuna una persona que pasaba por ahí reaccionó con rapidez y usó su suéter como torniquete para contener la hemorragia. Eso dejó a todos impactados, incluso a los profesores. Yo no lo conocía mucho, pero siempre se había mostrado amable conmigo, así que lo súbito e inesperado de lo ocurrido me dejó en shock. Justo a la hora de la comida tuve un pequeño colapso emocional, sin saber si debía llorar o reír, así que terminé haciendo ambas cosas al mismo tiempo. No pudieron salvar su pie, así que después de que la herida cicatrizó, volvió a clases primero en silla de ruedas y luego usando muletas. Con el tiempo, se notaba que había fortalecido sus hombros. Creo que, después de graduarnos, le consiguieron una prótesis. Historia 23. Fui a 3 escuelas preparatorias, y cada una me dejó una historia bastante distinta. La primera tuvo un episodio inolvidable. En la clase de química, la profesora intentaba mostrar una reacción con fuego y un poco de un líquido inflamable. Un estudiante no paraba de insistir para que vertiera más líquido sobre la llama, pero ella se negaba. Hasta que, de repente, uno de los chicos le soltó: «No eres lo suficientemente genial para hacer eso». Golpeada en su orgullo, la maestra decidió vaciar todo el líquido en la llama, lo que provocó una pequeña explosión, un incendio en el techo, un iPhone que se deformó por el calor, varias quemaduras superficiales en rostros y cuellos, la evacuación completa de la escuela y, como resultado, un día libre para todos. Y por si fuera poco, ese mismo año también enfrentamos una amenaza de bomba. En la segunda escuela, también ligada a química, la situación se volvió aún más intensa. El profesor, además de impartir clases, estaba involucrado en la venta de sustancias ilegales. Para complicar aún más, en el barrio se desataba una guerra entre pandillas, un conflicto entre grupos conocidos como cowboys y otros chicos que, según se rumoraba, tenían conexiones con comunidades supremacistas. Se enfrentaron al menos en 3 peleas dentro de la escuela, una de las cuales fue tan grave que la institución tuvo que cerrar por un día mientras realizaban una investigación. La tercera escuela, en comparación, fue bastante normal, nada fuera de lo común, bastante monótona. Así que, como ves, mis experiencias en la preparatoria estuvieron llenas de situaciones que jamás olvidaré. Historia 24. Las escuelas inglesas son todo un mundo. En una ocasión, tuvieron que llamar a los servicios de emergencia porque el maestro de educación física terminó en el agua helada mientras intentaba probar lo seguro que era el hielo durante una carrera de campo traviesa. En otra, clausuraron temprano una fiesta escolar cuando apareció una sorpresa desagradable. No explosiva, sino un desecho perfectamente enrollado en el capó del coche del director. Había una tradición bastante alocada. Lanzaban fuegos artificiales a través de una tubería de desagüe hacia la escuela de enfrente. Esto provocaba cada año expulsiones y frecuentes visitas de los bomberos. Además, había que estar alerta para esquivar los fuegos artificiales que regresaban en dirección contraria. Los famosos bombas fétidas se arrojaban con tal frecuencia al paso del autobús por el centro del pueblo que le ganaron un apodo: el expreso de los aromas inesperados. Y eso apenas era la escuela primaria. Imagina lo que vendría después. Historia 25.1. Durante el almuerzo, un joven introdujo una cantidad considerable de hielo seco en una botella de agua con un poco de líquido. De repente, la botella estalló en sus manos y un fragmento de plástico de unos 5 centímetros se le incrustó en el pecho. El área quedó marcada por un fluido rojo intenso. 2.
En la clase de carpintería, un alumno jugaba distraídamente con una sierra circular. Justo cuando entré a entregar el almuerzo al maestro, un grito desgarrador cortó el aire. El chico se había lastimado gravemente 3 dedos. Nuevamente, el líquido rojo brotó abundantemente. 3. Mi escuela secundaria tenía una gran población hispana y, lamentablemente, se suscitaron algunos episodios de puñaladas. El suelo se tiñó una vez más con ese tono oscuro que nunca deseamos ver. 4. Un alumno de otro colegio irrumpió en nuestro plantel y lanzó bombas de humo por todos lados. Fue necesario evacuar la escuela, llegó el escuadrón antibombas y la escena se volvió realmente impactante. Al joven lo acusaron de un intento de provocar un incendio. 5. Un joven de campo soltó gallinas dentro del campus. Fue un momento de pura diversión para todos los estudiantes. Desde el director, seguridad, profesores, hasta los mismos alumnos corrían tras las aves y la escena resultaba bastante cómica. 6. Nuestra escuela tuvo la suerte de contar con un maestro bastante atractivo que se involucró en una situación indebida con algunos alumnos. Lamentablemente no fui yo, carita triste. 7. Un par de personas ebrias ingresaron al campus portando armas. Hubo más incidentes, pero estos fueron los que más se grabaron en mi memoria rápidamente. En resumen, mi escuela tenía una vida bastante alocada, jaja. Historia 26. 1. Había una estudiante que aseguró haber tenido un encuentro íntimo con uno de los profesores más jóvenes del colegio. No quedaba del todo claro si se trató de una situación impuesta o algo consensuado. El profesor, que recién se había casado y cuya esposa también trabajaba en la misma escuela, se vio envuelto en la controversia cuando circuló un video donde la joven relataba lo sucedido. Esto llegó hasta la dirección. Como consecuencia, al maestro lo retiraron escoltado del colegio con medidas de seguridad. Sin embargo, tiempo después, la estudiante reconoció que todo había sido fabricado. Pasados unos meses, ella quedó embarazada con apenas 15 años. 2. En el último día de clases del último año, apareció una chica con una botella opaca y reutilizable que contenía alcohol. Para la segunda hora, ya mostraba claros signos de embriaguez. En el pasillo, terminó tropezando, cayendo de frente, devolviendo la comida y dejando un reguero. Cuando la escuela tomó conocimiento, decidieron expulsarla, privándola de la oportunidad de graduarse. Al año siguiente, cambió su rumbo, contrajo matrimonio y adoptó la fe mormona. Historia 27. Tengo un par de historias para compartir. La primera es de cuando comencé la preparatoria en Chicago, allá por 1994. Si no me falla la memoria, unos días antes habían atacado con un arma blanca a alguien en la escuela. Así que, cuando llegó el día de clases, bueno, el artículo lo describió perfecto. Nos encerraron en los salones, revisaron los casilleros, confiscaron todo tipo de sustancias, objetos peligrosos e incluso los llamados beepers o localizadores. Corría el rumor de que, en algunos casos, los estudiantes fueron sometidos a registros mucho más invasivos, como la orden de desvestirse para una inspección más detallada. Fue un verdadero caos. Después, a mitad de ese primer año, me mudé a Nueva Jersey. Apenas 2 meses después, estalló un gran motín estudiantil. ¿La razón? Cambios en las normas que muchos consideraban una violación a nuestros derechos. Baños cerrados durante las clases, mochilas transparentes, la cancelación del concurso de talentos estudiantiles y otras medidas por el estilo. Recuerdo que cada quien tenía su versión de lo ocurrido, pero la mayoría coincidía en que todo sucedió alrededor del 27 de marzo, justo entre tercer y cuarto periodo. Lo que desató la revuelta fue que alguien activó la alarma de incendios y todo se salió de control. Yo estaba bastante nervioso porque aún era nuevo y no encontraba a mis pocos amigos. Lo que vino después fue intenso. Autos de profesores estuvieron a punto de volcarse. Hubo confrontaciones, robos e incluso conductas de exhibicionismo, de todo un poco. Al final, tuvieron que llamar a los militares de una base cercana para ayudar a calmar ese torbellino. ¡Qué época tan salvaje! Historia 28. Tuvimos 3 casos bastante fuertes. Primero, el profesor de francés y español fue despedido por robar. Reunió dinero de los estudiantes para un viaje de la clase y luego les dijo que se cancelaba el viaje, pero que no les devolvería el dinero. No sé cómo pudo pensar que ningún alumno se molestaría por eso. Luego, una suplente tuvo una convulsión justo en medio de la clase y falleció. Finalmente, había una chica de segundo año de preparatoria en mi clase de matemáticas que se comportaba demasiado coqueta con el profesor nuevo. Después los vieron juntos fuera de la escuela, y ella admitió que estaban saliendo. Todos sabíamos lo que pasaba, pero en el pueblo se mantuvo todo muy en bajo perfil, así que no sé si él siquiera fue arrestado. Un día simplemente desaparecieron, ella cambió de escuela.
La situación habría parecido inocente si ella no tuviera entre 15 y 16 años y él cerca de 30. Historia 29. Uno de nuestros profesores de matemáticas estaba saliendo con la entrenadora del equipo de baloncesto de las chicas, pero al parecer ella estaba teniendo un romance con el entrenador del equipo de los chicos. Cuando el profesor de matemáticas se enteró, armó un gran escándalo durante una de las prácticas. Fue tan fuerte que toda la escuela se enteró. Y los estudiantes incluso hicieron pulseras en apoyo al profesor. Después de todo eso, él se tomó un tiempo para alejarse, y cuando regresó, se notaba claramente lo afectado que estaba. La verdad es que siempre ha sido el mejor profesor de matemáticas que he tenido y me ayudó a pasar cálculo. Ojalá esté bien ahora. Historia 30. Una chica de último año salía de la tienda de la escuela cuando se topó con una chica de primer año. Sin mediar palabra, la de último año le soltó a la de primer año: vuelve a Puerto Rico, idiota. Entonces, la más chica no se quedó callada y de un salto se le lanzó encima, arrancándole un buen mechón de cabello. Para aclarar, la de último año era blanca. Y no era una peluca ni nada por el estilo. La chica sacó tanto cabello que le dejó un área completamente calva. Historia 31. Hace 5 años, cuando yo estaba en octavo grado, los estudiantes de último año se pasaron de la raya con sus bromas. Alguien lanzó un hacha contra el marcador nuevo del gimnasio, y otro chico pintó con aerosol el césped artificial para que dijera Beagles en lugar de Eagle. Durante uno de los recreos, se desató una pelea enorme con comida que terminó con 19 suspensiones y 2 coordinadores que acabaron con la basura encima, pero eso no fue todo. Algunos alumnos, fuera del caos de la pelea, arrojaban leche de más de una semana de antigüedad desde un balcón hacia los estudiantes que estaban abajo. Además, había quienes lanzaban globos llenos de crema de afeitar, orina o agua a otros jóvenes. También soltaron 2 gallinas dentro de la escuela, con los números 1 y 3 escritos en ellas, junto con cerca de una docena de ratones que todavía andan sueltos por los pasillos. Para colmo, lanzaron un colchón a la piscina del colegio. Pero lo que más duró fue cuando el personal pintó una de las puertas con los colores azul y dorado. Y los seniors la repintaron y de una manera tan profesional que parecía trabajo de expertos para dejarla con su color original. Al final, los maestros se resignaron y dijeron: pues ya ni modo, se queda así. Historia 32. Alguien hizo un lanzallamas en el autobús usando un encendedor y un poco de desodorante, y lo apuntaron hacia los chicos de séptimo grado que iban ahí. Lo sorprendente es que ni siquiera los expulsaron. A la persona que tenía el encendedor la mandaron a otro colegio durante una semana. Y a quien usó el lanzallamas lo enviaron a una escuela diferente. Cuando regresaron dijeron que preferían mucho más esas otras escuelas que la nuestra. Historia 33. Una chica cayó desde el segundo piso y aterrizó sobre el concreto. Ese edificio era uno de los pocos de 2 niveles que había en el campus y, lamentablemente, era tristemente conocido porque algunos jóvenes, atrapados en sus oscuras batallas internas, intentaban acabar con su existencia saltando desde ahí. Nuestra escuela es muy exigente académicamente y hay chicos que simplemente no logran sobrellevar toda esa presión. Esto ocurrió justo en el cambio de clase, así que había mucha gente alrededor cuando sucedió. Ella aseguraba que la habían empujado. Por lo que sé, permaneció ausente casi todo el resto del semestre. No tengo idea si logró graduarse o qué destino la esperaba después. Historia 34. Ay, ¿por dónde empezar? Había un chico en nuestra escuela que literalmente era la burla de todos. Siempre fue un joven muy peculiar, y cuando digo todos es porque nadie se salvaba de lanzarle alguna broma o comentario. Era tan singular que era imposible no notarlo. Recuerdo una vez que se me acercó para preguntarme si quería ir a pasear en canoa el fin de semana. Y ni siquiera éramos amigos cercanos, así que fue realmente extraño, y claro, le dije que no. Otra cosa que hacía era correr por los pasillos al salir de clases imitando a Naruto. Y cuando le preguntaban por qué, respondía: tengo que alimentar a mis dragones. Para aclarar, él realmente creía que tenía dragones de verdad, esos que escupen fuego, no lagartos. Víamos nada parecido. Pero lo más recordado fue cuando estábamos en el último año y él dejó su laptop en nuestro grupo de amigos. Por alguna razón confiaba ciegamente en nosotros. ¡Qué terrible error! Nos pidió que la cuidáramos un momento mientras estábamos en la sala común, en una especie de rincón apartado. En algún momento, alguien de los que estudiábamos computación encontró su historial de internet porque él no había bloqueado la computadora y entre nosotros, la regla era clara: quien no bloquea acepta las consecuencias. Pues bien, cuando vimos su historial, estaba lleno de contenido para adultos con temáticas muy inapropiadas y perturbadoras. Fue la mejor broma del año.
Pasamos todo el resto del curso imitando relinchos de caballo cada vez que estaba cerca. Y él fingía no entender, pero nosotros sabíamos muy bien lo que pasaba. Historia 35. Vaya, esto está bueno. Resulta que yo estudio en un internado y un día uno de los chicos tuvo la brillante idea de escaparse con 2 amigos. Se fueron al aeropuerto más cercano para rentar un avión y pasar el día en Chicago. Como él tenía licencia de piloto, nadie sospechó nada en la renta y le dieron la nave sin problema. Pero cuando llegaron a Chicago, el avión se apagó en pleno vuelo y casi se estrellan. Por suerte, el piloto logró controlarlo a tiempo y pudo aterrizar el avión sin mayores daños. Al bajar, uno de los chicos se volvió loco y llamó a sus papás para contarles lo que pasó. Ellos avisaron a la escuela y al poco tiempo los muchachos estaban de regreso en el internado. Como consecuencia, el piloto fue expulsado y los otros 2 tuvieron un castigo bien fuerte. Y así, esta historia le da la vuelta al mundo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Quiero ver hasta dónde llegamos con nuestras historias. Reporta tu país en los comentarios. Deja un like para representar a tu país y suscríbete para unirte a la familia. Un saludo a todos donde quiera que estén. Hasta la próxima.